2024. Les contaba al principio, mis escuincles, sobre este exceso de encargados de despacho en el INE que, pues primero, no es lo ideal, ¿no? O sea, no es lo ideal que esto pase, porque pues, el INE tendría que, en teoría, trabajar con gente que está perfectamente firme en su chamba. Hoy está, pues, trabajando con el equivalente en un interinato, ¿no? En algunas áreas estratégicas ahí del INE, áreas cruciales, y que esto pues, ya ha hecho notar desencuentros entre las diferentes personas que conforman el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Para hablar de estos bellos asuntos, Ernesto Guerra, analista político, está con nosotros. Ernesto, ¿cómo andamos? ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches. Todo bien, un absoluto placer. Oye, mi estimado Ernesto, pues ¿cómo fue que terminamos con tanto mendigo encargado de despacho ya en el INE? Bueno, ese es un poco, Carlos, hay que decirlo muy claro, porque la nueva integración del Consejo General no ha podido generar los consensos debidos al interior con las demás consejerías. Es decir, acuérdate que es muy importante que estos órganos colegiados sean nombrados por el consenso de quienes los integran. Y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, es decir, la ley en la materia, le dice a la presidenta o al presidente en turno del INE, genera los consensos para nombrar. Tú propones, porque sí tiene la facultad la actual presidenta Guadalupe Tadei de nombrar, pero tiene que pasar por el Consejo General, y en el Consejo General debe obtener por lo menos 8 votos, Carlos, para que estas personas y estos perfiles sean los designados. Bueno, no ha habido esto lamentablemente desde el mes de abril que llegó la presidenta Guadalupe Tadei. En áreas súper importantes, sí hay que decirlo muy claro, se van acumulando. Una de ellas, y la más importante, es decir, todas son importantes, pero la que es cabeza de sector, digamos, es la Secretaría Ejecutiva. Y ahí llegando, ella hizo una propuesta que no fue avalada al interior del Consejo General. Y era una propuesta que venía trabajando con ella, es una persona muy cercana a ella, pero eso no implica que tenga las credenciales, los perfiles necesarios para asumir un cargo de responsabilidad tan importante en medio de un proceso electoral. Y bueno, el Consejo General no le dio los votos, y de ahí empezó este estira y afloja porque empezaron a nombrar. Y esto es una mala señal porque abusó o ha abusado de estas encargadurías de despacho, que son unas cuestiones que la ley prevé, pero provisionales, Carlos, para que entonces genere los consensos y puedas al interior nombrar los perfiles. Pero así estamos, y hoy justamente el Consejo en un momento estará debatiendo en esta posibilidad de un mecanismo extraordinario para llegar a esto. Y esto es una señal que también hay que decirlo, Carlos, no es muy buena en este momento porque estamos en medio de un proceso electoral muy importante. Sí. Oye, Ernesto, ¿cómo está, digamos, conformados los bloques allá entre los consejeros y consejeras? O sea, ¿quiénes están como tirados hacia un lado y quiénes están hacia el otro? Nada más, pues para ir ubicando los grupillos, ¿no? Es muy buena pregunta y es la percepción que hay. O sea, sí tenemos un INE sólido, pero en las resoluciones que toman como órgano colegiado vas viendo cómo se conforman dos grandes bloques, que no está mal tampoco, Carlos, no hay que asustarnos de esto, porque ha habido voces que señalan que entonces ya está dividido el INE y que se está pintando de un color o de otro color, y eso no es cierto. Pero para contestarte, digamos que hay un bloque que ha venido trabajando y que tiene un gran expertise en la materia, es decir, todo lo tienen, pues, pero trae un fuelle porque venía desde la integración pasada, y estos son 4 consejeras, pues, la consejera Dania Rabel, la consejera Claudia Zavala, la consejera Carla Humphrey, el consejero Jaime Rivera y el consejero Faz, y a veces el consejero Uquib Espadas, también hay que decirlo. Y digamos, el otro bloque es como los que acaban de llegar a la fiesta, ¿no? Los que se acaban de integrar al Consejo General, sí. Y son los que nombra ya en esta nueva legislatura, te recordarás
en tómbola, ¿no? Cuando no se pudo poner desafortunadamente los grupos parlamentarios al interior de la Cámara de Diputados y terminaron haciendo una tómbola y de ahí sale esta integración por Guadalupe Tadei, por Jorge Ventura, por Arturo Castillo y por Rita Vera. Entonces, digamos, esa es como la otra parte del bloque que ha estado como tratando de impulsar otro tipo de resoluciones al interior del Consejo General. Ya. Oye, y a ver, en cuanto a estos consensos, ¿cuál ha sido digo, coño, llevamos 7 meses, ¿no? Con este impasse, ¿no? Desde abril que llegó Guadalupe Tadei a la presidencia del INE. ¿Cuál ha sido como la razón de pues, que no se hayan puesto de acuerdo? O sea, si al menos estamos en un asunto, mi estimado Ernesto, de que pues, tienes 4 nuevos, ¿no? Pero técnicamente pues, tienes otros tantos que van a pues, tratar ahí de contener o de poner también a los suyos, porque yo llevo más tiempo o lo que tú quieras. ¿Cuál ha sido la razón por la cual no se han podido poner de acuerdo? Es muy buena pregunta. Una es el perfil que la consejera Tadei propone. Te doy un ejemplo muy claro. Ella llegó y quiso poner a Flavio Cienfuegos, sí, que es una persona que ha venido trabajando a la Secretaría con ella. Ejecutiva, ¿no? A la Secretaría Ejecutiva, exacto, a la cabeza de sector, porque la Secretaría Ejecutiva, ni más ni menos, es sí, digamos, el jefe de todas las direcciones ejecutivas importantes al interior del Instituto Nacional Electoral, Carlos. Sí, imagínate. Ernesto, perdón que te interrumpa, pero creo que vale la pena un poco que pongamos en contexto por qué es tan relevante la Secretaría Ejecutiva. Porque en las sesiones de Consejo, pues nada más lo vemos ahí al lado de quien presida el Consejo, pues, dando la palabra o pues, dándole notas a la presidencia, pero realmente, o sea, más allá de esa visión un tanto pública, dentro de la operación del INE tiene es otro engrane, ¿no? En toda la maquinaria. Muy acertado. La Secretaría Ejecutiva es la columna vertebral del INE. Te pongo algunas consideraciones que tiene la Secretaría Ejecutiva a su cargo. Una es ser el abogado del INE, por ejemplo. O sea, ni más ni menos puede representar al Instituto Nacional Electoral en cuestiones legales ante lo externo. Es decir, puede llegar y presentar una controversia constitucional ante la Suprema Corte para decírtelo, digamos, de esa magnitud. Al interior, la Secretaría Ejecutiva es la presidencia de la Junta General Ejecutiva, que se compone de las muchas direcciones ejecutivas que forman parte del Instituto Nacional Electoral. Y es la que responde, porque es el secretario técnico del Consejo General, es la que vemos al ladito de la presidenta Guadalupe Tadei. Pero, digamos, es la cara ante la parte importante del Instituto Nacional Electoral a lo externo, Carlos. Entonces, eso también es importante, es la que mantiene y es la que vigila justamente que los INE chiquitos en los estados hagan bien la tarea. Entonces, eso es, por ejemplo, la Secretaría Ejecutiva, la cadena importante al interior del Instituto Nacional Electoral. Sí. Bueno, pues esta está acéfala y otras direcciones como la Dirección de Prerrogativas, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, ¿no? Que es la que se encarga de armar las carpetas para la Comisión de Quejas y Denuncias y dictar las medidas cautelares que siempre se piden y que vemos en los procesos electorales, por ejemplo. Pero también la Dirección de Administración, o sea, áreas fundamentales donde el Instituto Nacional ahorita están acéfalas y ha nombrado esta figura. Pues lo que proponían en este acuerdo que afortunadamente bajaron era como una especie de darle chance a la presidenta de nombrar en la Secretaría Ejecutiva pues de estas encargadurías. O sea, tú imagínate que pones a tu cuate ahí y entonces luego lo subes a la Secretaría Ejecutiva sin pasar el tamiz del Consejo General y la aprobación de los 8 votos, Carlos. Nada más para que midan lo que se bajó. Y ante eso, afortunadamente, digamos, el otro bloque, lo que está proponiendo ya es un mecanismo bastante alterno para poder nombrar a la Secretaría Ejecutiva entre los demás cargos que faltan, Carlos. Oye, bueno, ya poniéndonos un tanto pesimistas, Ernesto, ¿qué pasaría si esto se queda así? De aquí a la elección presidencial e incluso posterior. Bueno, no pasaría mucho en el sentido estricto porque las cosas van caminando. Vemos
cada sesión del Consejo General que se siga avanzando de acuerdo a las fases del proceso electoral, y eso también hay que decirlo. Pero lo importante es avalar que el Consejo tenga claridad de las personas que están hoy, sean las adecuadas, Carlos. A ver, lo importante es, si no se da el consenso al interior, que yo creo que se va a dar, porque, insisto, viene lo más importante, que es la campaña electoral, vienen temas muy importantes como el registro de las candidaturas, a la presidencia de la República, las senadurías, las diputaciones federales, pero viene también todo lo local que tienen que arreglarse. Yo creo que va a haber consensos. Para decírtelo muy claro, seguiría caminando como está, no es que se interrumpan las actividades, pero no es lo adecuado. Creo que lo adecuado es tener ya los perfiles con las personas, porque también les da seguridad al interior del INE y de las personas que trabajan en estas direcciones ejecutivas, Carlos, porque imagínate que hoy trabajas con uno y luego llega otro porque pues ya lo cambiaron, ¿no? Entonces hay que decirlo también muy claro. O sea, digamos que no es lo ideal estar con encargados de despacho, pero aún así la cosa puede ir caminando, puede, en caso de que no lleguen a un consenso, que lo cual se me haría vergonzoso, ¿no? Que dentro de como un cuerpo, ¿no? Que incluso se jacta de ser como el guardián de la democracia, pues no puedan ponerse de acuerdo entre 11 personas. Por mí eso sí se me hace como así, güey, ¿en serio? Pero bueno, cada quien tendrá sus razones. Entonces, resumen, no pasa nada, pero no es lo ideal. Es correcto, no pasaría nada, pero no es lo ideal. Y yo sí creo, como tú, que seguramente va a generarse el consenso. Hoy se aprobará a lo mejor ese acuerdo y lo que veremos es ya finalmente que todas las consejerías electorales, estas 11, se pongan de acuerdo y se nombren para el bien del Instituto Nacional Electoral, Carlos. Ahí está. Ernesto Guerra, analista político, gracias, fuerte abrazo. Abrazo, Carlos, hasta luego. Gracias, Ernesto.